Escatología Bíblica, lección 4. Enseñanza de los infiernos. La doctrina de los infiernos contesta una de las preguntas escatológicas más controversiales de nuestra vida. ¿Perece el hombre con la muerte o hay existencia, sea de salvación o de perdición? ¿Dios predestinó unos para salvación y otros para condenación? ¿Dónde están los que murieron y los que mueren en cada dispensación? La fuente que más revela información de la vida después de la muerte es la Biblia. Jesús es el máximo exponente de los misterios de la muerte, tomando en cuenta que hablaba lo que conocía. Él descendió del cielo. Nadie tendrá excusas ante Dios de desconocer esta verdad, ya que a través de su Hijo fue dada la misericordia, gracia y salvación, o en su efecto, perdición del alma por la desobediencia. El Señor Jesús hizo mención en muchas de sus enseñanzas al infierno, como por ejemplo, vaya conmigo a la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 22. Leo la palabra del Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo capítulo 10, versículo 28, dice la palabra de Dios. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 13, versículo 40 al 42. Leo la palabra de Dios. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 13, versículo 49-50. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 25, versículo del 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogistes, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Partamos del hecho que la Trinidad, conformada por el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, en la eternidad tuvieron varias opciones para desarrollar un programa perfecto. La primera opción sería: podrían permanecer solos por la eternidad. La segunda, crear seres que sin autonomía ni voluntad le adoraren. Pero en su inmensa misericordia y gracia se ejecutó un programa divino, donde los seres que llamarían a la existencia por voluntad propia decidirían obedecer y adorar a su Creador, a lo que llamaremos libre albedrío o libre elección.
Para dicho fin, trazó una línea en la eternidad que llamaremos tiempo, o lo que se conoce como el Cronos, el cual tuvo inicio y tendrá un fin. El hombre es uno de los seres creados con la libertad de obedecer o estar en rebeldía. En ese libre albedrío nos convertimos en seres morales. Y desde esa posición, en nuestra libre escogencia, decidimos nuestro futuro después de la muerte, en el que incluye ser salvos a través de la obra redentora del Verbo encarnado en la persona de Jesús, o de condenación eterna causada por la elección personal de desobediencia. Para desarrollar el estudio de los infiernos, es primordial conocer puntos básicos del carácter de Dios, ya que muchos atribuyen por desconocimiento ideas erróneas referentes a la posición divina en la condenación de las almas. Al escudriñar la palabra, enseña claramente los atributos naturales de Dios. La omnipotencia, todo lo puede. La omnipresencia, está presente en todas las partes. Y la omnisciencia, todo lo sabe. En la omnisciencia o prognosis, que es el eterno conocimiento de Dios, le permitió saber quién sería salvo y quién, por lo contrario, iría a condenación eterna. Él vio quién aceptaría su plan de salvación. Pudo ver en la eternidad el comportamiento de cada uno de nosotros. Observó la rebelión de Luzbel, la caída de Adán, la muerte de Abel en manos de su hermano Caín, la debilidad de David con Betsabé, la traición de Judas con su maestro, en fin, el fin de todas las cosas, y aún más tu debilidad y la mía. Así entenderemos que a Dios nada lo toma por sorpresa, porque Él todo lo sabe. Muchas personas se preguntan, si Dios vio todo en la eternidad, ¿por qué permitió que en el tiempo se desarrollara de la misma forma? ¿Por qué no lo modificó? Nunca olvidemos este principio. Al aplicar sus atributos naturales y morales a los seres que llamaría la existencia, tendría principios inviolables, como intervenir en el libre albedrío con el cual Él nos creó. Una intervención divina para modificar nuestro comportamiento sería afirmar que no tenemos libre elección y que al final de todo el programa de Dios contaría con seres sin voluntad propia de decidir su propio destino. Por el comportamiento humano y su mal manejo de su libre albedrío, se produce una gran catástrofe entre Dios y el hombre, una separación. Y esto genera una respuesta divina, que es la mayor prueba de amor para con nosotros, donde el Verbo se despoja de su deidad, de sus atributos naturales de omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, para encarnar como hombre y se ofrece en forma voluntaria como sacrificio vivo ante Dios Padre, para salvación de toda la humanidad. Ningún ser humano podría hacer tal acción de redención y justificación sino el mismo Dios hecho carne. El Padre en su soberanía, en su soberana voluntad, acepta la ofrenda y a su vez ofrece a su Hijo como el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Su aceptación sería sellada a través de la persona del Espíritu Santo para dar cumplimiento a la obra salvífica. Acompáñeme a la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra posición de predestinación queda aún más clara cuando entendemos que se produjo no por elección directa de Dios, sino por dejarnos actuar en su soberanía, dando cumplimiento a lo que como dádiva recibimos
llamado libre albedrío. La elección fue nuestra. La palabra es clara al decir que nos escogió o nos predestinó en Cristo Jesús, indicando que Él fue el puente para dicha elección. Recordemos que Jesús vino y murió por toda la humanidad, sin excepción alguna. Que todo el que en Él crea no se pierde, mas tiene vida eterna. Dios todo lo sabe, lo vio en la eternidad. ¿Quién tomaría su camino de regreso a Él y quién por elección propia no lo haría? Vaya la palabra de Dios conmigo, Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero algunas posiciones teóricas afirman que Dios creó unos para salvación y otros para condenación, violando con esta posición atributos morales de Dios, como la justicia, en su aplicación como justo juez, y en el amor eterno, que es inmutable, nunca cambia, no depende de nuestras obras y que fue manifiesto en su unigénito Hijo Jesucristo. Si esta teoría fuese verdad y Dios escogió entre su creación unos para salvación y otros para condenación, entonces los seres humanos realmente no poseen libre albedrío. Realmente no podemos tomar nuestras propias elecciones o decidir nuestro propio destino. Tampoco tendría sentido que entregase a su Hijo como ofrenda para salvación si con anterioridad decidió por su propia cuenta la condenación de algunos. Vaya conmigo a la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 17 al 21. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas que a la luz, por sus obras, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La predestinación indicaría que todas las personas simplemente están desempeñando un rol predeterminado por Dios y que el mundo entero sería un escenario donde todos los seres no son otra cosa más que actores que interpretan una parte programada con anterioridad, donde no se toma en cuenta el libre albedrío. Si Dios nos predestinó, escogió y unido a esto nos programó, entonces no solo podríamos decir que soberanamente es responsable de nuestra salvación o condenación, sino también a su vez planificó en forma previa cada pecado, cada acto de inmoralidad, cada crimen. Sería autor de cada guerra, cada acto de desobediencia, cada intención directa o indirecta del corazón de pecar. Sería el responsable de que el hombre se apartara de él para ir en pos de otros dioses. Cada suicidio, cada asesinato, cada violación, cada acto de abuso. Si la predestinación se tomare desde ese punto de vista, todo tendría un autor propio y no habría intervención del hombre, ya que todo está predestinado. Dios ya habría trazado el curso de todo con antelación.
Y no podríamos solo decir que salvó a unos y a otros no, sin contar al igual lo que los llevó a tal condenación. Esto indica que no se podría excluir cada acto de pecado sin mencionar el hecho que lo llevó a la condenación. Si entendemos a la luz de la palabra que la predestinación va ligada al eterno conocimiento de Dios y unida al libre albedrío del hombre, comprenderemos que antes del tiempo indicada como eternidad, Dios ya conoció todo lo que el hombre decidió en su propio destino y que lo respetó, pero en su infinita misericordia y tomando autoridad en su soberanía, diseñó un programa de salvación a través de su Hijo Jesucristo ante un inminente desastre del mal manejo de la libre elección de los seres humanos. En este principio concluimos que cada hombre será responsable de su salvación o su condenación.